Si lo recuerdan, la última clase le dimos mucho tino, estuvimos trabajando muy fuertemente con el concepto de frase sintáctica. ¿Qué es una frase? Chicos, ¿quién me la define? Es un conjunto formado por su núcleo y sus modificadores. Bien, es un conjunto sintáctico formado por un núcleo y todos sus modificadores. Eso es, en efecto, una frase. Si se dan cuenta, sí, Nico seco, Nico genio. Se la Nacha, tiene una fan. Si se dan cuenta, entonces, esta es una definición que es esencialmente una definición estructural. A diferencia de la definición que teníamos para cláusula, que si ustedes recuerdan es... Elena tiene cara de que lo recuerda bien. ¿Quién recuerda que es una cláusula? ¿Profesor? Sí, Elena. Oigan, Es... dejen de coquetearle al Nico. Es mi mejor amigo. Por favor, es... las escenas de celos para afuera. ¿Eh? Yubitsa lo dijo. ¿Cierto? La materialización lingüística del acto de la predicación. Recordemos que la predicación es un acto lingüístico. Es algo que yo hago con el lenguaje. Hablar sobre el mundo, contar una noticia sobre alguien en el mundo. Y la cláusula es la materialización lingüística de ese acto. Esa es una definición más funcional, podríamos decir. La cláusula es algo en el lenguaje, un elemento lingüístico que sirve para hacer algo, en este caso para transmitir una noticia, para contar algo sobre alguien en el mundo. En cambio, la definición que acabamos de dar de frase es una definición estructural. Es simplemente un conjunto de cosas, ¿cierto? En esencia, un conjunto sintáctico formado por un núcleo y sus modificadores. ¿Por qué digo que es un conjunto sintáctico, chicos? ¿Y por qué es una definición estructural? ¿Qué tipo de relación, qué es lo sintáctico en todo lo que estamos viendo? ¿Cuáles son las relaciones sintácticas en esencia? Como las relaciones entre las palabras, las combinaciones de... Exacto, cierto, muy bien, Antonia. ¿Y qué relación sintáctica hemos visto? Bueno, existe en esencia una relación sintáctica, que es la relación fundamental que nos permite ordenar las palabras unas en relación con otras, que es la relación que llamamos subordinación. La subordinación esencialmente lo que nos muestra es que las palabras en una estructura, las palabras cuando las pronunciamos, a pesar de que aparentemente aparecen una después de otras, a pesar de que aparentemente aparecen en un orden lineal, la verdad es que están ordenadas en una jerarquía. Pareciera ser que aparecen una después de otra, como en un trencito, así, pero en realidad está una arriba, otras abajo, otras más abajo, y así, ordenadas jerárquicamente, porque unas son más importantes que las otras. Así, por ejemplo, si tenemos una cláusula o una frase, como por ejemplo, voy a poner a mi perrito Pepe. Pepe comió mucho, porque es muy glotón además, tiene cara de glotón. Esto aparentemente es una estructura lineal. Hay una primera palabra, después otra palabra, después otra palabra. Es decir, 1, 2, 3, en una sucesión. Sin embargo, y ustedes lo saben muy bien porque ya hemos visto casos de ambigüedad estructural y otros que nos muestran que la linealidad es más aparente que real, la verdad es que estas palabras, para nuestra interpretación, para nuestro cerebro, se ordenan jerárquicamente. Hay una palabra aquí que es la palabra fundamental, que es comió, que es la que indica justamente la que mejor representa todo el evento, y dos palabras que dependen de ella, son Pepe y mucho. Entonces, si bien a nuestros oídos, o a nuestra vista, ¿cierto?,
las palabras aparecen sucesivamente, una después de otra, para nuestro cerebro, para nuestra interpretación, interpretamos algo más parecido a lo que tenemos en este círculo, ¿no? Una palabra como jerárquicamente superior y las otras ordenadas en relación, en relación a ellas, perdón, o subordinadas a ellas. La relación de subordinación en sintaxis es la relación fundamental. En la relación de subordinación hay un elemento que se elige como el elemento central, el que hemos denominado núcleo, y los que están subordinados a ese núcleo los hemos denominado modificadores. Y como ya hemos insistido mucho, la relación que hay entre un modificador y su núcleo la hemos graficado con una flecha que va en la dirección desde el modificador hacia el núcleo, indicando justamente que hay esa dirección, ¿no? Pepe, por ejemplo, está modificando a comió, mucho está modificando a comió, y por lo tanto van directamente hacia él. Esto es una forma mucho más gráfica, ¿no? Mucho más clara de ponerlo de la jerarquía. Pero cuando nos enfrentamos luego a tener que dar cuenta de expresiones más largas, lamentablemente hacer un gráfico, ¿no? Hacer una especie de escalerita o, ¿cierto?, cosas de este estilo que vayan como dividiéndose unas hacia abajo y, o sea, dividiéndose cada vez más hacia abajo, la verdad es que no es muy práctico, ¿no? Por eso hemos elegido hacer esto mismo, con Pepe comió mucho, graficar esto mismo, manteniendo el orden lineal, pero graficando igualmente el núcleo, poniéndole esa N abajo, y los modificadores señalándolos con flechas así. Pero esto sería un equivalente a hacer esta ordenación jerárquica que teníamos recién, ¿no? La idea es que las dos son representaciones de la jerarquía. Y una cláusula, y una frase, disculpen, es esencialmente un cierto tipo de representación jerárquica. Esto es entonces una frase, ya que es una agrupación sintáctica que junta el núcleo, comió en este caso, con dos modificadores. Pueden ser dos o lo que sean, ¿no? Pero al mismo tiempo es también una cláusula. Porque al mismo tiempo que es una agrupación sintáctica que junta el núcleo y sus modificadores, es también la materialización lingüística de un acto de predicación. Es decir, aquí estamos transmitiendo una noticia sobre algo que pasó en el mundo, sobre algo que alguien hizo, en este caso, Pepe. ¿Ya? Ok. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Bien? Ok. Supongan ahora que tenemos una frase un poquito más compleja. Supongan que tenemos este perro. Uy, no aparece nada. Uf. Me falló el compartir pantalla. Voy a volver a compartir pantalla para que aparezca. Ahí sí. Supongan que tenemos este perro hambriento come galletas sobre el sillón, que es una representación de una noticia parecida a la que teníamos hace un momento, pero un poco más compleja, hay más palabras. Estamos entonces tratando de decir probablemente más de lo que decíamos con lo que teníamos hace un momento. ¿Bien? En este caso, tenemos igualmente una noticia, ¿cierto? Así que todo esto es una cláusula. ¿Cuál es el núcleo de esta cláusula?
Antes de responder esta pregunta, tenemos que responder una pregunta a la que ya estamos acostumbrados, que es saber cuáles son los constituyentes de esta cláusula. ¿Cuáles son los constituyentes de esta cláusula? Para saber cuál de estos constituyentes efectivamente conforma el núcleo y cuáles son sus modificadores. Pregunta de prueba, ¿no? ¿Cuáles son los constituyentes de la cláusula "este perro hambriento come galletas sobre el sillón"? Anaís nos propone primero un constituyente que es "este perro hambriento". ¿Bien? Ahí hay uno. Y yo concuerdo. Ustedes ya pueden aplicar las pruebas, ya saben hacerlo, así que no vamos a hacerlo con tanta frecuencia. Sobre el sillón nos propone Ignacia. Muy bien. Galletas también, súper. En este caso, como decíamos en una clase anterior, no vamos a poner entre corchetes todos los constituyentes, sino que solamente aquellos que vamos a que constituyan una frase. Las que son palabras únicas no las vamos a poner solamente para que no haya más confusión. ¿Okay? Pero en efecto, tendríamos 4 constituyentes. Tendríamos "este perro hambriento", "come", "galletas" y finalmente "sobre el sillón". De esos 4 constituyentes, ¿cuál de todos es el núcleo? Exacto, como dice Constanza, vamos a poner flechitas sobre el núcleo y así vamos a darnos cuenta de cuáles son todos los constituyentes y cuál, porque uno va a ser el núcleo y los otros van a ser los modificadores. Constanza nos dice que el constituyente nuclear es "come". Y tiene toda la razón. Constanza, ¿por qué lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Etier lo dice porque es el verbo, sí, tiene razón. Pero de hecho eso nos va a servir para el núcleo. Después vamos a ver que no solamente las cláusulas tienen núcleo. De hecho ya lo vimos un poquito en la clase pasada. Así que eso nos va a servir parcialmente. Efectivamente en la cláusula el verbo es el núcleo. Constanza nos dice porque afectaría si se cambiara. ¿Puedes profundizar un poquito más en eso? Cassandra nos dice porque subordina a nosotros, y tiene toda la razón. Tiene toda la razón Constanza. Aquí está, Constanza está haciendo alusión a una de las de los factores esenciales de la definición del núcleo, y es que es el que modifica, el que ordena la morfología de sus modificadores. Ella nos dice que si cambiamos "come" a "comen", al menos uno de sus modificadores se vería afectado, que es este perro hambriento, que tendría que pluralizarse a "estos perros hambrientos", por ejemplo. Y en eso tiene mucha razón. Así que, en efecto, eso es una de las muestras de que "come" está en una relación de núcleo, en relación con el modificador "este perro hambriento", porque le ordena justamente cómo tiene que ser su morfología. ¿Qué otra? Pero habíamos dicho que en el caso de los verbos y sus modificadores, esto no siempre era tan notorio, que era mucho más notorio en las llamadas lenguas con caso. ¿Qué otro elemento puede haber importante, definitorio, que nos indica una noción de núcleo? ¡Ay, la Elena tiene un Salchi también! ¡Y el cachorro! Perdón por la interrupción. Cuéntanos cómo se llama, por favor, Elena. Se llama Canela. La muestra. Qué buena que le digas Salchi. El día de plátano. No. Ay, no cachan ese viral, Canelita, es el día del plátano. ¿No? Ya, fin. No. Bueno, es hermosa la canela, ¿eh? Tienes que googlear el tema de el día del plátano, por favor. Súper tierno. Elena, Y vas a querer más. te voy a advertirle que los salchis son las mascotas de los gramáticos. Eso es una tradición. Así que usted ya en su camino. El destino entonces. Sí, de hecho, Ay. la profesora que a mí me hizo clases en la universidad, ella también tenía mascotas salchis. Salchis. Está determinado. El destino. Muy bien, volviendo a en lo que estábamos, ¿cierto? Decíamos que es el núcleo, porque como nos decía muy bien Constanza, afecta su modificación, por ejemplo, de singular a plural, afecta por lo menos a uno de sus modificadores. Sin embargo, como decíamos en una clase anterior, en el caso de los núcleos verbales,
su modificación, la modificación de los rasgos morfológicos de sus modificadores no era siempre tan evidente. Se podía ver, por ejemplo, en el caso de los pronombres con mucha claridad, pero no siempre cuando teníamos sustantivos u otras palabras que no son pronombres. Entonces había una segunda característica de los núcleos que nos permitía dar cuenta de por qué este es el núcleo de esta cláusula. ¿Cuál era? Jovitsa nos dice que si se cambia afecta todo el sentido. ¿Nos podrías ilustrar un poquito más esa opinión, Jovitsa? Hola, Hola, Jovitsa. ¿A qué te refieres con que si se cambia afecta todo el sentido? es que por ejemplo, si en vez de come, no sé, em, una palabra, moja Moja, súper o bien. rompe o se Rompe, cambia todo el sentido y el perro ya no está comiendo, está rompiendo, está haciendo otra cosa. súper bien. Exacto, ¿cierto? La palabra come es la mejor representante del evento en sí que estamos tratando de describir. Y en efecto, si la cambiáramos a otra como rompe, moja, vende, esconde, la que sea, el tipo de evento entero del que estamos hablando sería un evento distinto. Por supuesto, si cambiamos alguna otra palabra, también cambia algo. Es decir, si yo cambio de galletas a, no sé, de huesos, por ejemplo, no es lo mismo este perro hambriento come galletas sobre el sillón que este perro hambriento come huesos sobre el sillón. Por supuesto, no es lo mismo. Pero no se modifica el evento completo, sino que se modifica una parte del evento. En cambio, si yo cambio, y lo mismo si tengo en vez de este perro hambriento, este gato hambriento, también cambia la noticia, no es exactamente lo mismo, pero el evento del que estamos hablando sigue siendo el mismo tipo de evento. En cambio, si yo modifico el verbo comer, a mojar, a romper, a esconder, por ejemplo, a pesar de que mantenga el perro, las galletas y sobre el sillón, lo que pasó en el mundo ya pasa a ser completamente distinto. Eso es lo que hace entonces que la palabra come sea la mejor representante de toda la cláusula, en el sentido de que orienta la interpretación de toda ella. Y además, come nos hace que los otros constituyentes, este perro hambriento, se identifique como el comedor de algo. Que las galletas sean vistas como lo comido y que sobre el sillón sea visto esencialmente como el lugar donde todo esto ocurre. En otra cláusula distinta, que las galletas pueden ser algo no comido, sino que algo producido, por ejemplo. Si yo digo, yo cociné galletas el fin de semana, las galletas pueden ser exactamente las mismas que después se come el perro, en cuanto a la relación con el mundo, pueden ser exactamente las mismas galletas en el mundo, pero en la cláusula, yo cociné galletas el fin de semana, las galletas no son algo comido, son algo hecho, son algo cocinado. En cambio, en la cláusula, este perro hambriento come galletas sobre el sillón, son algo comido, y eso es porque el verbo, cocinar en un caso, o comer en el otro, le ordena a este constituyente de las galletas cómo tiene que ser interpretado. Eso es lo que hace entonces que come sea el núcleo. Entonces, aquí, en efecto, de entre todos los constituyentes que ustedes han identificado, come es el núcleo, y los restantes, este perro hambriento, uno, galletas, el otro, y finalmente sobre el sillón, son todos sus modificadores. Oye, que se demora mucho en actualizarse esto. Bueno, esto funciona menos bien de lo que yo esperaba. Dame un segundito, por favor. Ahí. Ahí aparece entonces graficado con las flechitas, ¿cierto? Como es la relación entre un núcleo y sus modificadores. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Todo esto lo hemos visto bastante, así que esta era una manera de gran repaso. ¿Bien? Bueno, pero si se fijan, a diferencia de lo que nos pasaba en la cláusula que teníamos hace un rato, que era Pepe comió mucho, que también era una cláusula ya que transmite una noticia sobre algo que pasa en el mundo, en la materialización de un acto de predicación. Aquí teníamos el núcleo comió, y sus modificadores son Pepe y mucho.
Y ahí en realidad podríamos decir que el análisis está listo, porque ya tenemos el análisis, de hecho ahí está el análisis sintáctico que está completo de esa cláusula, porque hemos identificado cada uno de los constituyentes y hemos puesto en relación todos los constituyentes. Hay un núcleo, comió, y dos constituyentes, Pepe y mucho, cada uno de ellos es una palabra, y el núcleo es comió y Pepe y mucho son sus modificadores. Así que eso sería el análisis sintáctico completo. Ah, no, miento, me faltaría algo. ¿Qué me falta en Pepe comió mucho, tal como está ahí, para que el análisis sintáctico sea completo? Falta algo esencial. No, los argumentos, es un buen punto, Constanza, que son los argumentos y los adjuntos, pero eso lo vamos a dejar un poquito apartado por ahora. Pero muy buena observación. Pero eso no es parte exactamente del análisis sintáctico. Pero muy buena observación porque lo vamos a retomar un poquito más adelante. Eso va a ser importante cuando veamos las funciones sintácticas. ¿Qué otra cosa, aparte de lo que bien nos indica Constanza, hace falta acá? Pero lo que indica Constanza lo vamos a dejar apartadito un poco, no vamos a insistir mucho en la distinción argumento-adjunto todavía. La vamos a retomar en el segundo semestre con más fuerza. Les doy una pista. Si Pepe comió mucho, es un conjunto formado por un núcleo y todos sus modificadores. ¿Qué es? Eso, Antonio lo dijo, es una frase. Entonces, aparte de ser una cláusula, esto es una frase. Porque es una cláusula desde una perspectiva, ya que es la materialización del acto de la predicación, y es una frase desde otra perspectiva, porque es un conjunto formado por un núcleo y todos sus modificadores. ¿Bien? Ahí sí, ahora tendríamos el análisis sintáctico completo, y ahí tendríamos un 7. 7. ¿Cierto, Nico? 7. Entonces. Bueno, y arriba también faltó, ¿cierto? En este perro hambriento come galletas sobre el sillón. Bueno, ya que todo eso es un conjunto formado por un núcleo, come, y 3 modificadores, perdón. Este perro hambriento, 1, galletas, 2, y sobre el sillón, 3. Esto también, entonces, es una frase. Sin embargo, en el análisis de arriba, eso no es lo único que falta. Porque a diferencia de lo que pasa con la cláusula y frase, Pepe comió mucho, en el análisis de este perro hambriento comía galletas sobre el sillón, hay ciertos constituyentes, 2 en este caso, que no son constituyentes simples, que no son una sola palabra, sino que son varias palabras. ¿Qué hacemos ahí, entonces? Bueno, ahí, cada uno de esos constituyentes complejos tiene que ser analizado también internamente. Veamos, por ejemplo, qué pasa con este perro hambriento. Nosotros ya lo habíamos detectado como un constituyente, ¿cierto? En este análisis que hicimos recién, ustedes lo detectaron como un constituyente y aplicando las pruebas pueden ver que efectivamente lo es. Se mueve como un solo conjunto en la permutación, se cambia por un solo elemento, por ejemplo, en la conmutación, puede ser reemplazado por una pregunta Q, bueno, etc. Supera todas las pruebas y sabemos que funciona como una sola unidad en relación con el resto de la cláusula. Así que en efecto es una unidad. Pero internamente también tiene una estructura jerárquica. Aquí también vamos a poder detectar la noción de un núcleo y modificadores. ¿Cuál es el núcleo de esta estructura? Este perro hambriento. Y aquí Martina nos propone que es perro, en efecto. Y de hecho, estoy de acuerdo en que es perro. Pero ¿cómo podemos probar que perro es el núcleo de esta construcción, de esta expresión lingüística, este perro hambriento? ¿Quién nos da argumentos para probarlo? Martina nos dice porque ambos modificadores apuntan hacia él, es decir, esto. Pero en realidad eso no es un argumento, sino que es más bien una graficación de que perro es núcleo y los otros dos son modificadores. Ignacia, cuéntame, ¿qué argumentos podrías dar para decir que perro... Yo creo que es... ¿Ah? Sí, cuéntame. Yo creo que es porque si yo quito uno de los modificadores, entonces, no sé, por ejemplo, si quito este perro hambriento es algo que puede existir. En cambio, si quito perro, este hambriento, no sé si tiene tanto sentido, ¿puede ser? Tú dirías que entonces de las 3 palabras, perro es la que tiene que estar de todas maneras, como la obligatoria. Sí. Es la otra dos Sí. no.
Mira, eso es interesante si lo vemos en relación con la cláusula. Tratemos de poner a prueba ese argumento. Ya, si yo saco hambriento, nos queda, este perro come galletas sobre el sillón. ¿Cómo queda? ¿Ya bien? ¿O Bien, no? sigue siendo gramatical, estoy de acuerdo. Se pierde un detalle, por supuesto, pero sigue entendiéndose la misma idea. Yo sé que usted va a decir, perro hambriento come galletas sobre el sillón, en verdad no suena bien, Ignacia, púdrete. Exacto. Eso es lo que usted va a decir. El otro, Y yo voy a decir, perdón, profesor. pero no se anticipe, ya, hagámoslo para beneficio de sus compañeros. Sin embargo, ¿cierto? Sígame aquí, Ignacio. Si yo saco me queda perro hambriento come galletas sobre el sillón. Que el único contexto donde me parecería que puede ser es como en una noticia, como titular de prensa, ¿no? No, Oh, titular, sería muy gracioso. ¿no? Perro hambriento come galletas sobre el sillón. Y eso pasa porque los titulares de noticias tienen una gramática particular, tienen lo llamado una gramática telegráfica. Se suelen comer muchas palabras y por eso suenan extraños, ¿no? Suenan siempre como a titular de prensa. Pero en una comunicación cotidiana, que es lo que realmente a nosotros nos interesa, nadie diría perro hambriento come galletas sobre el sillón. Tiene que decir mi perro hambriento, ese, él, o este, ¿no? Como teníamos originalmente. Así que no. Y es súper interesante lo que tú dices, Ignacia, porque es muy habitual encontrarse en manuales de gramática la definición del núcleo como esa palabra que es obligatoria, o la que no se puede reemplazar o no se puede sacar. Y eso es falso. Eso no está bien. No es eso. Igual fue un aporte, entonces. Por supuesto. Es un aporte, como diríamos, un aporte porque nos sirve para desenmascarar un error, que es muy habitual. El núcleo no es esa palabra que obligatoriamente tenga que estar, o que sea la más obligatoria de entre todas las que constituyen una frase. Y de hecho, por eso nosotros no lo hemos definido así. ¿Cómo definimos nosotros el núcleo? ¿Y por qué entonces, de acuerdo con esos rasgos, perro es el núcleo de este perro hambriento? Primero, Martina nos dice porque le da sentido al resto de la frase. ¿Nos podrías profundizar un poco más? ¿A qué te refieres con eso, Martina? Martina, ¿te oímos? Sí, Sí, ya, porque perro en el fondo indica de qué se está hablando cuando uno dice este, y también indica de qué se está hablando cuando dice hambriento. Entonces, si yo dijera este pato hambriento, cambiaría el sentido de la frase. Muchas gracias, Martina. Martina tiene toda la razón. Aquí la palabra hambriento no es más que una designación de una característica de un cierto tipo de entidad del mundo, de un ser en el mundo. Que podría ser un perro, un pato, una persona. De cualquiera de ellas se podría decir que alguien es hambriento. Y nos sirve esencialmente, después vamos a profundizar en esto cuando veamos el adjetivo, nos sirve para distinguir a una entidad entre un conjunto mayor. De entre el conjunto de todos los perros, vamos a hablar aquí solamente de un perro hambriento, entre todos los otros perros que podría haber. Y este también es una palabra que sirve para un propósito parecido. Sirve para identificar dentro de un conjunto de perros hambrientos a uno en particular, al que está más cerca del hablante. Si dijera ese perro hambriento, por ejemplo, sería uno que está más lejos del hablante. Pero este es uno que está más cerca. Siempre entonces, estas dos funciones, tanto hambriento como sirven para caracterizar e identificar a un perro en particular. Entonces dependen de perros. Ahí tenemos entonces una de los rasgos que hemos hablado como definitorio de núcleo. Le da sentido al resto de la frase en el sentido de que orienta la interpretación de los dos modificadores que tiene. ¿Bien? Pero también, eso de que orienta la interpretación de la frase en que se encuentra, tiene sentido si lo vemos en el contexto del resto de la cláusula. Si ven acá, en relación al resto de la cláusula, que es este perro hambriento come galletas sobre el sillón, ¿para qué sirve el constituyente este perro hambriento? Sirve para identificar quién es el que come, ¿cierto? ¿Quién es el comedor? ¿Quién es el agente de la comisión, podríamos decir aquí, del acto, ¿no? Del que estamos hablando? Y de entre todas las palabras que tenemos en ese constituyente, este, perro y hambriento, el que mejor identifica a una entidad en el mundo que pueda actuar como un comedor es la palabra perro.
Ahí tenemos entonces otra perspectiva de cómo el núcleo orienta la interpretación de todo el conjunto. En este caso, el núcleo es el que mejor representa a la idea de una entidad que efectivamente sirve como el agente, el actor del evento de comer. Entonces, de acuerdo con esta perspectiva, con este rasgo de que el núcleo orienta interpretativamente a la frase y sus modificadores, perro es el núcleo, como decíamos en su momento, porque le dice a hambriento y a este qué función tienen que adoptar. Hambriento está aquí para caracterizar al perro e identificarlo dentro de un conjunto de perros posibles, y este hace lo mismo, identifica al perro dentro de un conjunto de perros posibles, señalando que es el que está más cercano al hablante. Y al mismo tiempo, en este perro hambriento, en relación con el resto de la cláusula, perro es la palabra que mejor representa al conjunto completo, ya que es el que mejor identifica a una entidad en el mundo que puede ser un comedor. Así que con eso cumplimos con toda la perspectiva de que el núcleo es el que orienta interpretativamente a la frase en la que se encuentra. Y teníamos un segundo rasgo, una segunda perspectiva con la que podíamos usar para identificar los núcleos. Que en el caso de las cláusulas no nos funcionaba tan bien, ya lo hemos comentado, pero aquí sí que nos va a funcionar súper bien. ¿Cuál es? ¿Qué otra cosa es el núcleo, aparte de orientar interpretativamente el conjunto donde se encuentra? Martina nos dice bien que tiene que ver Juitze, ¿no? Lo morfológico, la morfología de las palabras. En esencia, para decirlo de la manera más precisa posible, el núcleo también orienta la forma de las palabras que están modificándolo. ¿Cómo lo vemos en este caso? Si yo cambio perro a perra, es decir, cambio el género de la palabra, sus modificadores no pueden mantener la forma que tenían originalmente. Ya no puede ser este perra hambriento, porque eso se volvería agramatical. Por eso lo señalamos ahí con un asterisco. Sino que si yo cambio el núcleo de perro a perra, este tiene que cambiar necesariamente a esta, y hambriento a hambrienta. Y nos quedaría esta perra hambrienta. Por lo tanto, el núcleo orienta, en el sentido de que en este caso ordena a sus modificadores la forma morfológica que tiene que adoptar. La palabra gramatical para eso es rige. Cuando una palabra se modifica y por lo tanto en esa modificación afecta a sus modificadores, o incluso en algunos casos cuando no cambia, pero le ordena a sus modificadores la manera que tiene de expresarse, la morfología que tiene que tener, a ese fenómeno en gramática se le llama rección. Esto es una N, perdón. Rección. Y por lo tanto, cuando una palabra le ordena a otra qué forma morfológica tiene que adoptar, se dice que esa palabra rige a la otra. En este caso, el núcleo perro o perra rige al modificador este o al modificador hambriento porque le ordena qué forma morfológica tiene que adoptar. Entonces, volviendo a nuestro análisis original, en este perro hambriento come galletas sobre el sillón, el constituyente, este perro hambriento, en efecto es un modificador de come, pero también tiene una propia estructura interna, que la acabamos de descifrar, ¿no? Tiene como núcleo perro, y como modificadores, este y hambriento. Por lo tanto, este constituyente, que no es una sola palabra, sino que es un conjunto más complejo, es un conjunto formado por un núcleo y sus modificadores. Y es por lo tanto también, díganlo, o exprésenlo en el chat, una frase. Muy bien, chicos. Y por lo tanto también lo ponemos aquí arribita. Eso. Todo conjunto formado por un núcleo y al menos un modificador va a ser una frase. Bien.
solucionamos ya el primer problema, el de este perro hambriento. Pero tenemos un segundo constituyente acá que es complejo. Perdón, Etier nos decía, o sea, es una frase dentro de otra frase. Tienes toda la razón. Este perro hambriento es una frase que a su vez está actuando la frase entera como un modificador de un núcleo y por lo tanto está metido dentro de otra frase. Y a su vez, esto podría estar dentro de otra frase, dentro de otra frase, dentro de otra frase. ¿Les recuerda algo eso? Cuando yo tomo un elemento y lo puedo poner dentro de otro, y así hasta el infinito. ¿Cómo se llamaba esa propiedad? La Elena lo sabe. Sí, sí. Algo como una matrioshka, sí. No, pero esa es la metáfora. O como Inception, toda la razón. Pero ¿cómo se llama técnicamente ese rasgo? Varios lo contestaron en la prueba, así que lo tienen claro ustedes. ¿Nicolás? La recursividad. La recursividad, en efecto. Y eso justamente es lo que hace que, teniendo muy pocos elementos, nosotros podamos expresarlo todo. Perfecto. Bien, entonces decíamos que con el constituyente de este perro hambriento ya lo teníamos más o menos claro. Pero teníamos acá otro constituyente complejo, que es sobre el sillón. Ok. Y que en efecto, y ustedes lo identificaron muy bien, es un constituyente de la cláusula, este perro hambriento come galletas sobre el sillón, y es un modificador del núcleo come. Sin embargo, aquí claramente hay más de un elemento sintáctico, y también entonces hay relaciones jerárquicas. La pregunta aquí es, ¿cuál es el núcleo de la estructura sobre el sillón? ¿Y cuáles son entonces sus modificadores? Martina nos dice sillón. ¿Cómo podríamos probarlo? Tendríamos que probar entonces que, como lo hemos hecho hasta ahora, que en efecto es un núcleo. Y lo hemos hecho de varias maneras, ¿no? ¿Qué me ayuda con este ejercicio de probar que sillón es el núcleo de sobre el sillón? Porque indica el sentido de la frase. Ok. ¿Y cuál es el sentido de la frase sobre el sillón? Por ejemplo, supongamos como lo hicimos igual con este perro hambriento. Este perro hambriento, ¿se acuerdan? Nos señalaba el comedor, ¿cierto? ¿Cuál era la entidad en el mundo que nos indicaba quién era la gente del evento comer? ¿Para qué sirve la expresión sobre el sillón con respecto al resto de la cláusula? En efecto, Martina lo dice muy bien, para indicar un lugar. ¿Y cuál de las tres palabras sobre el y sillón es la que nos orienta que la interpretación de que este es el lugar donde ocurre el evento? Martina tiene razón. Fíjense que no es el sillón, porque el sillón puede ser un lugar, pero no necesariamente es un lugar. De hecho, el sillón puede, en otra frase, podría ser, o en otra cláusula, en otra expresión, puede ser algo que yo fabrique. Si yo digo, yo fabriqué un sillón el fin de semana porque soy un excelente carpintero, ahí el sillón no es el lugar donde ocurre algo, es algo fabricado. Si yo digo, Pepe destrozó el sillón, no es el lugar donde se enmarca un evento, sino que es lo destruido. Si digo, el sillón me cayó encima, no es el lugar donde ocurre algo, sino que justamente, en este caso sería más parecido a la gente del evento, ¿no? O el sillón me destrozó la cabeza, por ejemplo, cuando me cayó encima. Más evidentemente ahí es el agente del evento, o el actor, o el elemento más activo en el evento, más que un lugar donde ocurre algo. De hecho, Martina tiene toda la razón. A pesar de las apariencias, en una estructura como sobre el sillón, la palabra que realmente indica que esto está ocurriendo en un marco espacial es la palabra sobre. De hecho, si hacemos el mismo ejercicio de hace un rato que creo que era Yubitsa que me proponía que para identificar que come era el núcleo de la cláusula,
lo reemplazamos por moja, vende, rompe, etc. Y veíamos que claramente la noticia era muy distinta en cada caso. Si aquí hacemos el mismo ejercicio y cambiamos sobre por otras preposiciones, es decir, otras palabras que sirven para indicar ese tipo de relaciones, por ejemplo, una muy parecida pero opuesta como bajo, nos quedaría: este perro hambriento come galletas bajo el sillón, en que claramente la ubicación es completamente distinta. El punto de referencia, el sillón, sigue siendo el mismo, pero la ubicación de mi perro al comer galletas es completamente distinta. En un momento estaba encima y ahora está debajo, es decir, la ubicación es diferente. Si tenemos junto a, por ejemplo, es lo que llamamos una locución preposicional, que en esencia es una preposición también. También es muy diferente, ¿no? Estar sobre, estar bajo, estar junto a, son ubicaciones espaciales todas distintas. ¿Qué otra palabra parecida me sirve para indicar una ubicación espacial? Sobre, bajo, junto. A todo esto, junto a es lo que vino a reemplazar esa antigua preposición que comentamos en su momento, que era cabe. ¿Se acuerdan? Dentro, claro, dentro de en realidad. Dentro del sillón, claramente una ubicación completamente distinta, ¿no? Y ahí ya incluso se vuelve más divertido. De hecho, y a propósito de esto, Pepe le encanta estar dentro del sillón. Hemos tenido que cambiar el sillón como 3 veces porque hace hoyitos y se pone a comer galletas dentro del sillón, efectivamente. Hace como una cuevita. Así que si se fijan, las palabras que ocupan esta posición, como sobre, bajo, junto a, dentro de, esas son las que realmente están orientando la interpretación de todo este conjunto sobre el sillón, indicando que todo eso actúa como el lugar donde ocurre el evento. Así que, en efecto, en esta estructura de la que hemos hablado, de nuevo se me... Ay, qué leta. Lo siento, chicos. Voy a compartir pantalla de nuevo. Como les decía, que a pesar de las apariencias, no es la palabra sillón la más importante, sino que aquí la que orienta interpretativamente a todo el conjunto es más bien la palabra sobre, porque es la que nos indica, la que mejor representa, ¿cierto? La idea de que esto ocurre, de que sobre el sillón es una especificación de dónde ocurre el evento. Y además, y aquí los voy a sorprender, también esta palabra, sobre, que es lo que conocemos como una preposición, cumple con la segunda de las características de un núcleo. ¿Se acuerdan? Esto de que un núcleo rige las características morfológicas de sus modificadores. Perdón, Judith antes tenía una pregunta, y es si el núcleo de estos constituyentes se puede sacar con las preguntas Q. No. De hecho, para todas las pruebas que nosotros fuimos aplicando, y que ustedes ya conocen muy bien, solamente sirven para sacar los constituyentes, para descubrir los constituyentes de las cláusulas. Para los constituyentes internos de otros tipos de frases, esas preguntas no sirven. Así que por eso hemos ido adoptando otra lógica acá. La de entender el núcleo como un elemento que orienta interpretativamente o que rige, más que o, y que rige las características morfológicas de sus modificadores. ¿Yubitsa, sí? Hola, es que me refería a, por ejemplo, en este perro hambriento sería tomando la cláusula original y a quién come galletas sobre el sillón, ya es este perro hambriento, pero de este perro hambriento se saca el perro. A eso me refería. Ay, no entendí muy bien lo último, porque hasta que podías hacer la pregunta ¿quién? Para identificar este perro hambriento, estoy completamente de acuerdo, pero lo último no lo entendí. Es que es como decir que este constituyente está orientado hacia quién está haciendo, quién está comiendo. Ya, ahora que lo Entonces, entendí. entonces el quién aquí no sería el hambriento ni sería este, entonces por eso.
Ya, qué buena pregunta, digo, qué buena observación, Yuvitsa, ahora sí te entendí. Claro, lo que dice Yuvitsa es que cuando hacemos una pregunta Q, como por ejemplo, ¿quién? En efecto, esa pregunta está orientada a la... por supuesto, me sirve para descubrir todo el constituyente, este perro hambriento, pero está orientada a la identificación de una entidad, de una cosa en el mundo. ¿Quién? Y dentro de las tres palabras, este, perro y hambriento, la palabra que mejor representa a una entidad del mundo es la palabra perro. Sería en esencia de las tres la que mejor responde a la pregunta ¿quién? Y de hecho, si hacemos aplicamos la misma lógica a sobre el sillón, así que por eso es tan buena la observación de Yuvitsa, la pregunta Q que podríamos hacer para identificar el constituyente sobre el sillón sería la pregunta ¿dónde? ¿Cierto? ¿Dónde este perro hambriento come galletas? La respuesta es sobre el sillón. Pero entre todas las palabras, la que mejor responde a dónde, realmente, no es el sillón, sino que es sobre. Porque de todas las palabras, la que tiene en sí la idea de una orientación espacial en sí misma. Así que es muy buena la observación de Yuvitsa, tienes toda la razón. Bueno, y decíamos, bueno, con eso ya podemos dar por sentado que en efecto sobre orienta la interpretación del conjunto donde se encuentra, ¿no? Que era una de las definiciones o uno de los rasgos definitorios del núcleo. Pero además, también rige los rasgos de sus modificadores, los rasgos morfológicos de sus modificadores. De nuevo, esto no es tan claro cuando el otro elemento que tenemos, aparte del núcleo, es, por ejemplo, un sustantivo o palabras como el o sillón, que son un artículo y un sustantivo. Pero si en vez de tener aquí un sustantivo, tuviéramos un pronombre de nuevo, un pronombre personal, que ya sabemos son aquellos elementos que han mantenido el caso en la lengua española, imagínense que Pepe, que es este perrito hambriento que come galletas, no hubiera estado encima de un sillón, sino que hubiera estado encima del hablante mismo. ¿Cómo yo lo diría? Este perro hambriento come galletas sobre... ¿Cuál es? Sobre mí, en efecto. ¿Y qué es mí? Mí es el pronombre equivalente a yo. Esto ya lo habíamos comentado en algún momento, ¿no? No es exactamente el sujeto, es el hablante. Tanto mí como yo son dos palabras que sirven para designar a quien habla. ¿Sí? Es decir, en este caso, un punto de referencia que es el hablante. La pregunta aquí es, ¿por qué yo no puedo decir este perro está sobre yo? ¿Por qué eso sería agramatical? Bueno, la respuesta en realidad es muy sencilla. Es porque la gramática es así. Porque el español es así. Siempre que un pronombre venga después de una preposición, es decir, de una palabra como sobre, la palabra no puede ser yo, sino que tiene necesariamente que ser mí. ¿Por qué? Porque el sobre le está ordenando al pronombre la manera, la forma que tiene que adoptar, la forma morfológica que tiene que adoptar. En términos técnicos, la preposición rige el caso morfológico del pronombre. Y esto no es válido solamente para sobre, que de hecho es válido para todas las preposiciones. ¿Recuerdan ustedes, cuando lo revisamos hace algunas clases, cuáles son otras preposiciones? Díganme algunas más. Por ejemplo, a. Esa es una preposición. Bajo. Con. Supongamos esas tres, que efectivamente son interesantes. Si yo trato de combinar un pronombre como tú, por ejemplo, para cambiarlo, para que no sea siempre yo, con cualquiera de estas preposiciones, por ejemplo, tú representa al oyente, esa es su función. Igual que yo representa al hablante, el tú representa a la persona que está oyendo o a la que me estoy dirigiendo en un acto de habla. Supongo que aquí yo quiero expresar que traje un regalo para mi oyente. Supongo que ahí está Nicolás, lo estoy mirando y digo, traje un regalo para Nicolás. Este es un regalo que yo le traje a, perdón, es un regalo que yo te traje a, ¿puedo decir es un regalo que te traje a tú? ¿Podría decir es un regalo que te traje a tú, Nicolás? Tendría que decir, es un regalo que te traje a ti.
a ti, en efecto. Después de la preposición a, no puede ir la forma tú. Por eso con asterisco, ¿no? Tiene que ir necesariamente la forma ti. ¿Qué pasa con bajo? Con bajo es un poco raro, ¿cierto? Porque bueno, porque no lo usamos mucho, pero sí, sería lo mismo, ¿no? Claro, por ejemplo, no sé, si a alguien se le pierde una moneda, ¿no? Yo puedo decirle, pero igual es un poco raro, no se me ocurre muy bien la situación. La moneda está bajo ti. Queda mejor aún con debajo de. Está debajo de ti, por ejemplo. Pero nunca sería está debajo de tú. ¿Bien? Y con el con pasa algo más interesante. ¿Qué pasa si yo le digo, por ejemplo, fui a pasear con, y me refiero al oyente? ¿Podría decir fui a pasear con tú? No, si me refiero al oyente, no sería él en ese caso. Sería fui a pasear contigo. Y fíjense que la palabra tigo, en realidad no es una palabra, está formado por la preposición con y tigo, que es en realidad ti disfrazado. ¿Saben ustedes de dónde viene la palabra contigo o conmigo? ¿No? ¿Alguien lo sabe? ¿No? Les cuento. En latín nos va a servir para muchas de estas explicaciones, la preposición con era muy parecida como es en español. Era cum. De hecho, de ahí viene con, del español. Pero la preposición con del latín era muy especial porque habitualmente, en el caso de los pronombres, podía en vez de aparecer antes, aparecía después. Entonces los latinos, los romanos, por ejemplo, en vez de decir, por ejemplo, con tú, decían tecum, es decir, con ti. Aquí está el pronombre ti y la preposición con. Eso hizo, bueno, perdón, antes de eso. Sin embargo, cuando el latín fue empezado a hablar por personas que no lo dominaban tanto, como por ejemplo los hispanos, el latín se empezó a desplazar a las zonas que ya no eran las originales, sino que por ejemplo a la península ibérica, para muchos hablantes que estaban acostumbrados a que las preposiciones, como pasan actualmente en el español, fueran siempre antes, empezaron a duplicar esta preposición. Se empezó a oscurecer en realidad que esta fuera una preposición. Empezaron a decir entonces cum, tecum. Es decir, esto que estaba acá, lo duplicaron aquí. Este fenómeno de la duplicación, cuando algo empieza a oscurecer su función original, es súper frecuente en las lenguas. Por ejemplo, en el español de Chile, han escuchado cosas como te voy a pegarte, o te lo voy a decírtelo, cosas así que están estigmatizadas, ¿no? Que son como propias, entre comillas, del habla flaite. Eso es un fenómeno muy parecido a este. Cuando un elemento empieza a hacerse opaco en cuanto a su significado, típicamente empieza a desplazarse y a duplicarse, para que no se pierda la información que originalmente se estaba tratando de transmitir. Bueno, eso es algo parecido a lo que pasó entonces en este paso del latín al español. Este tecum, que originalmente significaba contigo, pasó a oscurecer su significado, los hablantes empezaron a no ver aquí la preposición con y la duplicaron, la pusieron también al inicio. Y eso hizo entonces que la palabra fuera cum tecum. Y eso pasó a ser contigo, en el paso fonético del latín al español, es decir, la alteración fónica. En esencia, entonces, cuando decimos ahora contigo, lo que estamos realmente diciendo es con, ti, con, originalmente. Está dos veces la palabra con. Ahí. Bueno, más claro entonces es que el pronombre tú, cuando aparece después de una preposición como con, adopta una forma especial, en este caso tigo, justamente porque el con le ordena, que esa es la forma que tiene que adoptar. Entonces, volviendo a sobre el sillón, sobre, si en vez del sillón aquí tuviéramos un pronombre como yo o tú, aparecería sobre mí o sobre ti.
nunca sobre yo o sobre tú. Y eso muestra entonces que sobre le está ordenando a lo que viene después la forma que también tiene que adoptar. Por supuesto, como el sillón en castellano no varía en caso, que esta es la variación que tenemos acá, no se nota. Pero igualmente, cuando la palabra tiene esa posibilidad de variación, ahí sí que puede verse. Entonces aquí, realmente el núcleo es la palabra sobre. Pero es el núcleo con respecto no a el sillón como palabras individuales, sino que esto también es un conjunto. Vamos a tener entonces una frase formada por el núcleo sobre, y el sillón es otro constituyente que también conforma un conjunto en sí. Pero ya veo que se me está haciendo tremendamente tarde, que ya son las 11:15, así que, ¿por qué el sillón es un conjunto en sí y otro constituyente? Lo vamos a dejar para la clase siguiente, ¿bien? Para no agotarlos más. ¿Alguna última duda antes de dejarnos, chicos? Profe, yo tengo una duda respecto a la prueba. Súper, Ludvika, pero ya que compartimos las dudas sobre la prueba al inicio, no me gustaría volver sobre eso. Si puedes anotarla en el foro, súper bien, y ahí yo lo contesto para todos. ¿Les parece? Ya, Oka, gracias. Gracias, Ludvika. Ignacia, muchas gracias por el reconocimiento. Le pongo mucho cariño. Y siempre es un encanto, siempre es una alegría hacer. Y va a ser más todavía cuando los pueda conocer, ojalá en persona alguna vez. Chicos, los dejo con un abrazo muy fuerte, con un deseo de una excelente semana y nos veremos el próximo miércoles. Un abrazo para todos. Cuídense mucho.